de Facebook, de Twitter a YouTube. También nos puede seguir en Instagram en Sin Censura Vicente Serrano. Déjenme saludar a los maestros porque ya llegaron. Al maestro Paco Cruz, casi 50 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder, García Luna, El Señor de la Muerte, y sus libros de referencia, ya sabe, a lo mejor son un poco más difíciles de encontrarlos, ¿no? Como Tierra Narca o La Guerra que nos ocultan, que ya van para 10 años de haberse publicado, pero que son tan vigentes hoy como lo fueron hace 10 años. Saludo al maestro Paco Cruz, saludo al maestro Jaime Hernández, por décadas corresponsal mexicano en el extranjero, corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos, que hay que respaldar, de 1 a 3 de la tarde, de lunes a viernes, No Apto para Cínicos, ahí donde está dando la batalla Jaime junto con su compañera de vida, Hildy, y pues su estilo único, está haciendo el espacio de 1 a 3, uno de los espacios favoritos para muchos de ustedes, como a las 5 el maestro Paco Cruz con sus charlas cruzadas. Así que, por cierto, quiero aprovechar para decir que le deseamos lo mejor en sus proyectos al querido Norman Pearl, por alguna razón que solamente él sabe, por cuestiones empresariales. Me ha informado que se va a ausentar de esta mesa. No estamos peleados, no se va para otro lado, simplemente me dijo: Vicente, no me da la vida. Y bueno, pues le mando un abrazo al maestro Norman Pearl. Ojalá que pronto se reincorpore a la mesa. Y por lo pronto, como dicen en el rancho y seguramente en tu pueblo, mi querido Paco, a darle que es mole de olla. Mi querido Paco, mi querido Jaime, ¿cómo están? No te escucho, Paquito. A ver si le prendes discúlpame, Vicente, estaba escuchando la entrevista con el canciller, así que apagué acá el sonido, el audífono. Pero buenos días, Vicente, Jaime Hernández, buenos días. Y Yago Batusay, que debe estar por ahí ya dando guerra, haciendo análisis noticioso para su análisis de 1 a 3. Pero bueno, Vicente, es que la verdad es que desde que empezamos la transmisión Sin Censura, y digo en plural, que Jaime todavía estaba durmiendo, pero empezamos, todo es interesante, pero mira, por lo que representa, por todo lo que representa, porque es un lunático con el dedo en el botón nuclear. Hay que destacar la noticia de el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se siente Jesucristo, porque así publicó la foto, ¿no? Vestido con la túnica de Jesucristo. Ese es Donald Trump en toda su extensión, un tipo narcisista, maligno, que tiene comportamientos impulsivos, y muestra un deterioro cognitivo severo, así que trastornos de personalidad. Ya no lo decimos nosotros, Vicente, hay estudios de psiquiatras que advierten que Donald Trump presenta síntomas de ese narcisismo maligno, que es una combinación entre trastornos narcisistas de la personalidad, comportamientos antisociales, agresividad y paranoia, y hoy está viendo como enemigo al Papa León XIV. Prácticamente lo está viendo como un comunista, y la foto lo que nos dice es la evaluación que hacemos, ¿no? Es un tipo que ya está perdido, lo perdimos, seguramente lo perdimos desde que entró a la Casa Blanca, pero está perdido, se siente el todopoderoso, se siente ya no el iluminado, mira, se siente Dios verdaderamente, un hombre que tiene, que en al que el contexto político no le da para más. No, ya no se trata de discutir si tiene actitudes mentales, o lo que está haciendo. Simplemente
hay un grupo de poder en Estados Unidos, incluidos en la Casa Blanca, que aguantan a Donald Trump para que no se caiga el Partido Republicano, para que no se caiga MAGA, pero la salud mental ya no es controvertida, tiene severos problemas de salud mental. Ya no hace falta, yo digo, con esta foto ya no hace falta un diagnóstico. ¿Cuántos católicos hay en el mundo? 1,600 millones, ¿no? Así que para mí Trump es verdaderamente un peligro, y lo grave, digo yo, es que es un tipo destructivo, peligroso, que tiene la mano en el botón nuclear. Ciertamente no es tan fácil, pero es capaz de eso, es capaz de eso. Va a haber un momento en que la gente que está en torno a él no lo pueda controlar, no lo pueda controlar, y se junte a otros locos igual que él, que además lo que hizo cuando llega a la Casa Blanca, elige un gabinete. Él lo ha dicho, no lo decimos nosotros, Vicente, ha dicho que le gusta rodearse de tontos, por no decir pendejos, porque esa es la palabra, para que pueda él brillar. Y rodeado por ese grupo de personas, pues cualquier día ordena oprimir el botón nuclear y le van a hacer caso. Y va a lanzar 2 o 3 ataques nucleares sobre Irán, que además la verdad es que 2 o 3 ataques nucleares le darían una ventana de tiempo suficiente a las autoridades de Irán para ordenar una serie de ataques para destruir las plantas desalinizadoras y acabar prácticamente con el Medio Oriente. Así que para mí, por lo que está pasando en el Golfo Pérsico, por el fracaso de las conversaciones, no sé si fueron conversaciones porque cada uno llegó con una agenda, pero por ese fracaso que muestra la derrota de Donald Trump abierta, clarísima, las amenazas que ahora ha hecho de cerrar el el estrecho de Hormuz, cuando está cerrado el estrecho de Hormuz hace mucho, hay un claro control del gobierno de Irán. Así que este trastorno de personalidad antisocial y trastorno de personalidad paranoico debe tener al mundo, sí, con la vista puesta en Donald Trump, Vicente. Y eso es nada más para un saquecito, porque el maestro Jaime Hernández tiene todo. Y hay otras notas que acabamos de ver, Corina Machado, a Alejandro Moreno, que están igual. Yo digo que presentaste un menú, Vicente, de entrada de tipos paranoicos, locos, antisociales, todos ellos. La verdad, la amenaza que Alito hace al Chapucero hay que tomarla muy en serio. Es un tipo, sí, capaz de asesinar a Alejandro Moreno Cárdenas, capaz de mandar a golpear. Es un mafioso, y los mafiosos hacían eso, Vicente. Vicente Fox hablando otra vez. Verdaderamente fue un programa para lunáticos el que presentaste en la mañana. Tenemos noticias pendientes y creo que sí debemos analizar lo que te mandamos ya tarde, pero lo de el análisis que hace Wall Street Journal sobre Omar García Harfuch y su romance que tiene con los mexicanos, que eso tenemos que hablarlo, pero Jaime Hernández, primero el saquecito, y esto lo dejamos para un plato fuerte en unos momentos, Vicente. Buenos días. Jaime Hernández, buenos días. Fíjate, eso del Wall Street Journal, fue el Wall Street Journal, ¿no? Lo de Omar García Harfuch. Sí. Mira, el enamoramiento de México con su jefe de policía, ¿no? Una gran atracción. El otro día fui a mis vueltas a un banco ahí en la Ciudad de México, cerca del Zócalo, y le tomé a Ceci 3 videitos, 4 videitos, no sé cuántos, se los mandé. Ahí le encargo cuando los tenga Ceci, que los comparta, porque yo me saqué de onda. Cobijas con la cara de Omar García Harfuch, toallas con la cara de Omar García Harfuch. Dije, ¿qué es esto? O sea, no sé. Fíjate, Vicente y Jaime, nada más un saquecito, aunque luego lo analicemos bien. A mí, cuando vi eso,
inmediato me recordó a Enrique Peña Nieto. ¿Tú te acuerdas aquel Enrique Bombón te quiero en mi colchón? O Enrique Mangazo contigo me embarazo. Voy a repetir lo que dije con Enrique Peña Nieto, Vicente. Lo dije en 2009, ¿eh? Antes de que Peña Nieto se convirtiera en presidente. En 2009, en Negocios de Familia, luego en 2010 en Tierra Narca y en AMLO, Mitos, Mentiras y Secretos, que es como una trilogía. Dije, Enrique Peña es un asesino, es un narco, es un ladrón, pero va a ser presidente de la República. Hoy voy a decir lo mismo, ¿sí? Omar García Harfuch puede tener un romance con los mexicanos, pero para mí es un ladrón, ¿sí? Muy proclive a la corrupción, es un tipo abusivo, es un tipo vengativo y revanchista y puede ser presidente de la República. Para mí es eso. Omar García Harfuch es igualito a su padre, sí, Javier García Paniagua, y es igualito a su abuelo Marcelino García Barragán, pero luego hablaremos de eso, Vicente. Nada más que me recordó con lo que estabas diciendo a Enrique Bombón, te quiero en mi colchón, y Enrique Peña Nieto, lo recuerdo porque además lo tengo escrito en Negocios de Familia. Enrique Peña Nieto decía, hasta en el papel del baño, hasta en el papel de baño, si hace necesario, te lo firmo y te lo cumplo. Y hoy me da lo mismito, la mismita impresión, Omar García Harfuch, Vicente Jaime. Yo difiero un poco, maestro, permíteme diferir respetuosamente, porque no veo necesariamente eso de esas estupideces que gritaban a Enrique Peña, que en su momento también las repudiamos los que estábamos en Estados Unidos, ¿no? Como que te quiero en mi colchón y tonterías estas que le gritaban. Yo no lo veo a ese nivel, pero sí me sacó de onda ver cobijas. A ver, para que vean que no estoy exagerando, videos de su servidor. Si me muevo mucho con mi pulso maraquero y les ofrezco una disculpa, pero yo los grabé, estos me llamó mucho la atención y precisamente para mostrárselos. Y por alguna razón se me fue el rollo, pero creo que vale la pena por lo que publican en Estados Unidos de este romance de México con su jefe policíaco. A ver, suéltalo, Ceci, por favor. Cortitos, pero pues creo que queda claro, ¿no? A mí nadie me lo contó. Yo iba pasando por ahí, dije, ah, cabrón. Así lo dije, así dije. Imagínense, ah, cabrón. Dije yo, ¿y esto de qué se trata? Me llamó la atención y no sé por qué se quedó en el tintero hasta hoy. Mi querido Jaime, ¿cómo estás? Buenos días. Good morning, caballeros, good morning. Fuentes bien informadas han asegurado que después de esa escena, el afamado periodista Vicente Serrano se compró media docena de toallas y con ellas se sabrosea todas las mañanas. Es un cabrón. ¿Viste, Vicente? Es lo mismo. Es lo mismo. A ver, lo único que falta con Omar García Harfuch es que el pelo engominado, ya lo tiene engominado. La personalidad ampulosa, ya la tiene. No, a ver, quiero aclarar esto que acaba de decir Jaime, porque no quiero que me vayan a meter en el mismo saco de Alito Moreno que dice que le gusta el chile completito. Deberás seguir con Peña Nieto. No. A ver, ¿qué dijo ayer Alito Moreno? Mira, me hiciste sudar, minche. A ver, Alito Moreno, no me vayan a meter en el mismo saco de Alito Moreno. A ver, suéltalo, Ceci. No lo dije yo, lo dijo él. No, para que luego no andas diciendo cosas. Ceci, ya se nos durmió. Días aquí en la fundación echando un taco, reunión de trabajo con todos. Aquí están, preparamos un taquito de carnitas, miren nada más, a todo dar. Con un buen chile habanero. Completito. Ay, mi rey, completito. Trabajando todo, mira. Se chingó el chile habanero completito, dice. Completo. No le vayan a regalar una cobijita de Harfuch a Alito Moreno, porque. Perdón.
mejor aviéntate, mi querido Jaime, porque Híjole, ando mano. desatado yo hoy. Fíjate que hace como un mes, más o menos, la agencia Reuters se dio a la tarea precisamente de elaborar una gran historia sobre estas toallas, fundas, sábanas, sobre Alito Moreno, y hablaba de el sex appeal de Omar García Harfuch, ¿no? Pero más allá de las posibilidades que tiene Omar García Harfuch para encandilar al pueblo de México, una cosa es cierta, tanto la agencia Reuters como The Wall Street Journal ven con buenos ojos el hecho de que Omar García Harfuch sea el próximo candidato a la presidencia de México. Esta decisión de palomear por adelantado a Omar García Harfuch dice muchísimo. No es una nota frívola, no es una nota trabajada sin pensar y que aparezca en las planas del Wall Street Journal. Con esto ustedes saben que el Wall Street Journal es el altavoz de la derecha, del poder de Wall Street, y este palomeo a favor de Omar García Harfuch dice muchísimo, muchísimo. ¿Ustedes creen que The Wall Street Journal le dedicaría un artículo entero a este personaje si no fuera de su agrado? ¿Y por qué lo ven como un candidato presidenciable, con costuras presidenciables? Porque Omar García Harfuch representa el retorno del gobierno de México a la colaboración con las agencias federales de Estados Unidos, desde antes incluso de que fuera nombrado secretario de Seguridad Nacional por la presidenta. Omar García Harfuch ya tenía grandes contactos cuando era jefe de la seguridad en la Ciudad de México, grandes contactos con las agencias de Estados Unidos. Omar García Harfuch, por su formación, por su trayectoria, es un hombre muy disciplinado, conocido sobre todo en el mundo militar. Así es que para Estados Unidos es un buen candidato. Que esto se traduzca en el respaldo de Estados Unidos incondicional, no lo sabemos, ya sería mucho adelantarnos, pero lo que sí también es muy cierto es que este personaje cuenta con el apoyo incondicional de la presidenta de México. Y este apoyo de Claudia Sheinbaum es la que de alguna manera a mí me permite por lo menos pensar que García Harfuch es digno de confianza, pero ¿quién soy yo para darle el visto bueno a Omar García Harfuch? Yo sé que el maestro Paco Cruz, que también se compró su pack de toallas para asolearse en tierra caliente, pues no tiene muy buena opinión de él, pero ya sabes, así es el amor. Y está a una distancia corta del odio, queridos amigos. Estoy leyendo cada cosa que escribe la raza. Ceci no te respondía porque fue a leer su cobijita de Harfuch. ¿Qué poca madre? La gente no perdona Nada. nada. Oye, el que no perdona una es Trump. Ahora remetiendo contra el Papa. Oye, ya tumbó a la Ayatola, que dice Ceci, no se pasen conmigo en el chat de Sin Censura. No, Ceci, perdone, yo nomás estoy leyendo lo que la gente escribe, para que vea que no. Bueno, dicen en redes sociales que no, ya ves, Paco, no es lo mismo ni es igual, que no, que son diferencias, ¿no? Entre Enrique Bombón, te quiero en mi colchón, y García Harfuch. Ahora son los hombres los que le gritan a Harfuch. Escuchen. A ver si lo tenemos por ahí. ¿Ya lo tienes, Ceci? Es que un güey le grita, Harfuch, hazle un hijo a mi vieja y yo lo mantengo. Raza, perdonen ustedes. Arrancamos muy picantes. Este, esta semana. Oye, a ver, Donald Trump dándole hasta con la cubeta al Papa León XIV, que no se deja. Y eso está muy interesante. Que el Papa le diga, yo no tengo miedo al gobierno de Estados Unidos.
Obviamente no me quiero confrontar con Donald Trump, pero decía, Donald Trump ya tumbó al ayatolá, ¿ahora qué quiere? Mira, fíjate lo que voy a decir y espero que entiendan el contexto. Le llega a pasar algo al Papa León XIV y el desmadre que se arma en el mundo, ¿eh? ¿Por qué? Por lo que estamos viendo, por un Donald Trump que tiene incontinencia verbal, diarreica forma de expresarse Donald Trump. Bueno, eso. Y recuérdenme en una de las vueltas, Paco, Jaime, de mencionarles algo que me recordó un amigo que podría ser algo así como una exclusiva de Sin Censura. Porque mientras los priistas y los panistas le están exigiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum que acepte el reporte del Comité contra Desapariciones Forzadas, me recordaron una nota del Universal en tiempos de Peña Nieto, cuando el relator de la ONU dijo que había tortura generalizada, tortura e impunidad generalizada en México. ¿Y dónde estaban los priistas y panistas que hoy le exigen a la presidenta que se doblegue y que se siente en el banquillo de los acusados? ¿Dónde está la ONU que en algún momento dijo que había tortura e impunidad generalizada en México y que ahora sale con este reporte por el tema de las desapariciones? Quiero que hablemos de eso también, pero mi querido Paco, usted manda, voy con usted. No lo oigo, Paco, no lo oigo. Discúlpame, Vicente Jaime, discúlpame. Primero esto y luego vamos a lo de García Harfuch, pero primero lo de las desapariciones. Aquí lo hemos dicho, Vicente, este país tuvo gobiernos y presidentes de la República que son responsables de desapariciones forzadas. Es el caso de Enrique Peña Nieto, es el caso de Felipe Calderón, podemos ir a Gustavo Díaz Ordaz, a Luis Echeverría Álvarez, a José López Portillo, a Carlos Salinas de Gortari. A cada uno de ellos podemos ir. Este país tiene escuela de crímenes de guerra y de desapariciones forzadas. Los priistas, los panistas nunca dijeron nada. Claro, la misma ONU nunca. ¿Cuántos años tiene, por ejemplo, el Tribunal Penal Internacional con denuncias archivadas contra Felipe Calderón Hinojosa por crímenes de guerra y por desaparición forzada o crímenes de lesa humanidad? Desde 2011, antes de que terminara su gobierno, hay denuncias contra Felipe Calderón Hinojosa. La ONU nunca dijo nada. La realidad es que este comité contra las desapariciones forzadas en la ONU sí tiene intereses políticos, tiene intereses de golpear al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, y yo lo he platicado, Vicente, cuando este comité realiza o hace un análisis, estudio y documenta la desaparición forzada y crímenes de guerra en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, calla y lo guarda. Y ahora lo reactiva extemporáneamente, es decir, lo presenta años después y el comité aclara, extrapolamos los datos. Yo ya he platicado, yo hago mucho eso, extrapolar para entender las tendencias futuras y darle contextos a mis libros, y lo aclaro cuando lo hago. Extrapolar, uno toma cifras actuales para conocer al futuro. Pero también he aclarado, es un método científico que falla bastante, porque uno, por ejemplo, voy a decir, si uno tiene una tendencia u odia a una persona, pues entonces va a entrevistar a las mismas personas de antes, que ahora son anti-4T, y te van a decir cifras peores. Entonces, cuando tú extrapolas, dices, yo entrevisté otra vez a personas. Pues sí, pero entrevistaste a enemigos del régimen o del gobierno en turno. Así que lo que hicieron en el Comité contra la Desaparición Forzada fue elaborar un estudio amañado, tramposo, para golpear a la 4T. Eso es clarísimo, y llevarlo hasta la Asamblea General de la ONU. No sé si lo van a lograr, pero eso hicieron. Eso hizo este comité. Ya dijimos, ¿quiénes están adentro? Un jurista respetado, ecuatoriano, pero que finalmente se presta para golpear a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Yo he visto muchas, no sé cuántas entrevistas he visto con él, no ahora, viejas, en las que, por ejemplo, él decía,
documentar un crimen de lesa humanidad es muy difícil. Bueno, pero pudieron documentarlo en el gobierno de Peña y en el gobierno de Calderón y no lo denunciaron. Lo hacen ahora, pero culpando a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hay otro peruano que también lo que hacen es intentar favorecer a los gobiernos de su país. Así que lo que hacen es eso, es preparar un estudio con aparentes bases científicas o métodos científicos, pero manipulando todo para golpear. Así que es un informe golpeador cuando somos un país que tiene escuela de desapariciones forzadas, de crímenes de guerra. Históricamente, desde el gobierno de Adolfo López Mateos hasta el de Enrique Peña Nieto, mira, solo digo, ahí están los 43. Y luego con los gobiernos de Calderón, de Fox, Calderón y Peña, este país se convirtió en una tumba clandestina y nunca nadie dijo nada. Y claro, aquí lo hemos dicho, la prensa, ¿por qué no decía nada? Pues porque estaba muy controlada, pagada por los gobiernos panistas y priistas o priistas y panistas. Así que es un informe tendencioso, mal hecho, que aprovecha el método científico para llevar agua a su molino y para golpear a la 4T. Sí. Fíjate, Paco, fíjate, Jaime. Me lo pasa Angélica, este no lo había visto yo. Mi amigo me había pasado el del Universal, pero este es del País de España, firmado por Verónica Calderón, 2 de mayo del 2014. ¿Y dónde está esta ONU? Que se dio cuenta que había tortura generalizada en México y se esperó hasta el 2026, 12 años. Fíjate, Naciones Unidas afirma que la tortura en México es generalizada. El relator de la ONU en el tema, que realizó una visita de 12 días, afirma que casi todos los cuerpos policiales mexicanos practican abusos contra los detenidos. Pero la impresión que tengo es que lo que quieren hacer el PRI y el PAN y Movimiento Ciudadano es contarle a la gente, oiga, cuando llegó la 4T, corrieron a todos los policías y contrataron a todos los policías. Pues son policías que venimos arrastrando desde hace muchos años. Dice, la tortura en México es una práctica generalizada en casi todos los cuerpos policiales. Existen casos en los que un mexicano o una mexicana ha sido detenido por un agente vestido de civil, sin una orden de arresto. Han entrado a su casa sin un permiso judicial y han amenazado a sus familiares. Luego se los han llevado, les han vendado los ojos e insultado, los han golpeado con los puños, con los pies, a patadas, les llegan a dar con la chicharra, un artilugio que utilizan para darle descargas eléctricas en los genitales. Es posible incluso que hayan sufrido algún tipo de violencia sexual. En otros casos los han exhibido ante algún medio presentándolos como delincuentes sin juicio de por medio. Es más, a veces ni siquiera han podido hablar con el que será su abogado defensor. Así lo demuestran las denuncias recolectadas por el relator especial de la ONU sobre el tema, Juan Méndez, en las conclusiones presentadas en la capital de México este viernes. A ver, eso lo leo del periódico El País de 2014 y del periódico El Universal, que es lo que me había mandado mi amigo, este archivo, la ONU, y esta es del 10 de marzo de 2015. La ONU dice que la tortura en México es generalizada y con impunidad. La práctica de la tortura es generalizada y la mayor parte de los casos están impunes, señaló el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas, Juan Méndez, al presentar su informe anual de actividades en el marco de la sesión regular 28 del Consejo de Derechos Humanos. Indicó que esa práctica ocurre desde la detención hasta que la persona es puesta a disposición de los ministerios públicos y se usa con fines de castigo o como parte de las investigaciones. Y en respuesta al diagnóstico, el embajador Jorge Lomónaco, representante permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, dijo que el gobierno mexicano está en desacuerdo con el hecho de que se utilice el término generalizada porque no refleja la realidad. Y ahora dicen en el PRI también, hijos de la chingada, cínicos, es que las desapariciones son forzadas y generalizadas en México. Acepten lo que dice el Comité de Desapariciones. A ver, tenemos un problema de desapariciones, claro, pero está documentado el cochinero que estamos arrastrando desde los gobiernos de Felipe Calderón. Por eso está un libro como García Luna, El Señor de la Muerte, que era el secuestrador. La guerra que nos ocultan, Vicente.
Bueno, pues desde hace 10 años se publicó La guerra que nos ocultan. Ahora me salen con que este reporte debe de aceptarse sin chistar por parte del gobierno. Bueno, ahí lo pongo sobre la mesa. No, Vicente, es que es un informe sesgado. Yo pongo ejemplos clarísimos. Bueno, está lo de Peña Nieto y los 43, que es el problema más grave de desaparición forzada, de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra del gobierno mexicano más reciente, ¿sí? 26 y 27 de septiembre de 2014. Y luego está lo de Felipe Calderón Hinojosa. El ejército mexicano tenía órdenes, por ejemplo, de no dejar heridos, de convertirse en una fuerza letal. Había una política de Estado para asesinar personas, para desaparecer personas, y Calderón las llamaba víctimas colaterales. Pero yo te decía, podemos ir al gobierno de Zedillo, de Carlos Salinas de Gortari, que desaparecía, Salinas de Gortari desaparecía opositores, pero a diestra y siniestra. Y eso era una orden de Carlos Salinas de Gortari y de su ejército. El ejército de Miguel de la Madrid trabajaba para el narco, para el cártel de Guadalajara. El secretario de Defensa era responsable de cuidar los campos de droga de Rafael Caro Quintero. Ahí está el Rancho Búfalo, por ejemplo, ¿sí? Y hago mucho a un señalamiento de José López Portillo. En un momento dado, cuando nombra a Arturo el Negro Durazo director de la Policía del Distrito Federal, que era entonces, que tenía jurisdicción prácticamente en todo el país, la CIA lo convoca y le dice: señor presidente, pero el Negro Durazo es un narcotraficante, pertenece al crimen organizado, tiene bandas de asaltantes, bandas de narcotraficantes, de narcomenudeo. Y López Portillo les dijo: sí, señores, pero él va a desaparecer a todos los comunistas que ustedes quieren que desaparezcamos, a todos los terroristas mexicanos. ¿Y qué hizo el gobierno de José López Portillo? Desaparecerlos a todos. Y no hablo de los halcones ni del 68, del batallón, sí. Entonces, cuando tienes todos estos elementos, además que son comprobados, y la ONU, y nadie lleva este problema a la ONU, tú dices: algo hay raro. Lo de Peña debió haber estado en el Consejo General de la ONU, desaparecer a 43 estudiantes cuando había tantos documentos, cuando se sabía que Enrique Peña Nieto estaba vinculado. Pero claro, los gobiernos de México, de Peña hacia atrás, trabajaban para el gobierno de Estados Unidos directamente. Y no voy más atrás porque trabajaban bajo salario, 5 presidentes mexicanos bajo salarios de la CIA. Así que hoy debemos entender a esa oposición que quiere llevar al banquillo de los acusados a México, Vicente. Yo así lo entiendo. Y mira, nada más déjame responder. El mismo Mom en el chat en vivo dice: lo que pasa es que don Paco Cruz tiene mala idea contra Harfuch por el legado de donde viene su abuelo y su padre. ¿Qué culpa tiene el de donde viene? No. Tengo cosas que yo he documentado personalmente contra Omar García Harfuch. Si digo que es un ladrón, es porque es un ladrón. Si digo que es proclive a la corrupción, es porque lo tengo documentado claramente. Así que no tiene nada que ver con su abuelo. Lo que yo digo es que sigue después, con eso que yo documento, sigue el legado de su padre, Javier García Paniagua, y de su abuelo, Marcelino García Barragán, y lo que dije se parece mucho a lo que yo viví, documenté en 2009, bueno, lo documenté en 2006, 2007, 2008, y en 2009 publiqué Negocios de Familia. Y dije lo mismo, dije: Enrique Peña Nieto es pariente de 6 gobernadores, es un ladrón, es un asesino, es un narcotraficante, pero va a ser, no dije que podía ser, dije va a ser presidente de este país. Bueno, pues lo mismo ahora digo de Harfuch. Yo tengo documentado cómo es proclive a la corrupción, cómo corrompió a la policía de la Ciudad de México, más todavía que ya era un ente corrupto. En la época de que él era jefe de la policía, yo dije: la policía de la Ciudad de México es la mayor mafia que tiene este país. La mayor mafia. Sigue siendo la policía de la Ciudad de México la mayor mafia que tiene este país.
También cuando salió García Luna, el señor de la muerte, dije, García Harfuch usa la caja de la policía como un instrumento personal. Hoy lo digo y lo afirmo y lo sostengo. Además, con documentación, García Harfuch quiere usar a la caja de la policía para financiar su campaña presidencial e insisto y reafirmo que el jefe de la policía actual, Pablo Vázquez, es un títere de Omar García Harfuch. Si lo saben la jefa de gobierno, si lo saben la presidenta, voy a decir lo mismo. García Harfuch debe responder a Claudia Sheinbaum Pardo, no a nosotros. Y el trabajo de nosotros es documentarlo y decirlo. Y si es presidente, pues será cosa de los electores, lo mismo que con Peña. Pero ese es el sistema político de este país, Vicente y Jaime. Bueno, pues ahí está, como siempre lo digo, las opiniones sin censura y aquí no hay línea. Aquí nos podemos expresar abiertamente de los temas como lo consideremos y obviamente pues también los leemos a ustedes. Tan es así que Paco les está respondiendo a ustedes que los lee en el chat en vivo y en directo de Sin Censura. Mi querido Jaime. Pues déjenme hincarle el diente al tema de Donald Trump y al caos que ha generado en Oriente Medio después de este pertinaz pero fallido intento para tratar de borrar el mapa según los designios de Benjamín Netanyahu. Evidentemente no esperaban, y fíjate que es increíble cómo Donald Trump se ha convertido en un presidente que no jamás voltea hacia atrás para ver cuál ha sido el recorrido de todos y cada uno de los jefes de Estado en Estados Unidos para lidiar con Irán. Barack Obama logró un acuerdo, Bush nunca se atrevió a lanzar un ataque contra Irán porque sabía que podía resultar en un desastre total. Y durante todo este tiempo, Benjamín Netanyahu, durante 40 años, Benjamín Netanyahu se ha empeñado en arrastrar a Trump a la guerra con Irán, cosa que ha conseguido, pero además lo ha conseguido de la forma más... ustedes saben que, por ejemplo, dos de los hijos de Donald Trump, una de las hijas y Trump Jr., forman parte, tienen activos en una de las empresas que forma parte de la maquinaria de propaganda que maneja el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel. Toda la familia de Trump está comprada por Israel, toda. Así es que no es de extrañar que Donald Trump accediera a los caprichos de Benjamín Netanyahu, pero las cosas no han resultado como esperaban para Trump, ni sobre todo para Netanyahu, que está luchando por su supervivencia política, tiene serios enfrentamientos con el ejército israelí que está rebasado por las circunstancias, ya no tienen personal para seguir combatiendo, protegiendo el flanco norte en la frontera con Líbano, y prácticamente Tel Aviv ha sido reducido a un cenicero, todo carbonizado, todo destruido, todo derruido. Benjamín Netanyahu, a pesar de eso, sabe que su futuro político depende de la continuidad de esta guerra. Él quiere que Israel se mantenga en un proyecto de guerra permanente y sigue presionando a Estados Unidos a favor de ello. Hace como un par de horas Netanyahu dijo en una conferencia de prensa que el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, le había informado puntualmente por teléfono sobre los logros, los problemas de la última ronda de conversaciones en Islamabad con la contraparte iraní, lo que da una idea de hasta qué punto el vicepresidente de Estados Unidos le rinde cuentas a Benjamín Netanyahu. Y por otro lado, faltan aproximadamente una hora. Dentro de una hora, a las 8 de la mañana, tiempo de México, tiempo central en la República Mexicana, comienza el bloqueo prometido por Donald Trump, un bloqueo que yo no sé cómo va a instrumentar, porque es casi imposible contener el ingreso y la salida que controlan Irán. Y además, una cosa interesante, el 80% del petróleo que sale del estrecho de Hormuz va destinado a China.
La pregunta es, ¿Estados Unidos se atreverá a hundir buques petroleros chinos? Yo, la verdad, no lo veo, no lo veo. Y luego, por otro lado, tenemos el papel que está jugando Turquía. Tayyip Erdogan, el presidente turco, ha amenazado con invadir Israel. Dice que el problema de Oriente Medio se llama Israel, que hay que desmantelar a esa nación, hay que eliminar a Benjamín Netanyahu. Vaya, sin pelos en la lengua, Tayyip Erdogan, efectivamente, Benjamín Netanyahu se ha convertido no en una piedra en el zapato, se ha convertido en un peligro extremo para la supervivencia de todo Oriente Medio y quizá del mundo, porque son muchos los informes que establecen que Israel, que tiene más o menos entre 90 y 100 cabezas nucleares, estaría dispuesta a lanzar también una bomba nuclear contra Irán, pero ayer mismo Irán advirtió que ellos podrían responder en la misma medida. Así es que las cosas siguen sin moverse. Vamos a ver si Donald Trump es capaz de detener el flujo. Yo lo veo tremendamente complicado. El Reino Oye, Unido y Francia han anunciado en el curso de las últimas horas que van a trabajar a favor de tratar de desactivar esta crisis, de tratar de establecer un flujo normal en el estrecho de Hormuz, pero ya Irán advirtió que mientras no se cumplan sus exigencias, que son, uno, el reconocimiento del estrecho de Hormuz, el reconocimiento soberano sobre el estrecho de Hormuz que comparte con Omán. Dos, el levantamiento de las sanciones que han dejado en ruinas a la economía iraní durante casi medio siglo. Tres, si antes el principal argumento de Israel y de Estados Unidos es que Irán no puede tener armas nucleares, ¿no? Y durante mucho tiempo Irán ha dicho, no me interesa tener armas nucleares, no tengo armas nucleares. Pero ahora, después de 2 ataques unilaterales en el curso del último año, Irán no tiene más remedio que hacerse con un armamento nuclear y todo el mundo lo reconoce así. Así es que va a estar difícil que Irán renuncie a este proyecto de armamento nuclear. o- Y sabemos también que tanto Rusia como China siguen protegiendo a Irán. Qué bueno que sea así, porque Israel, Benjamín Netanyahu es muy valiente, sigue amenazando a Irán porque, claro, tiene la cobertura de Estados Unidos, no de la OTAN, no de la OTAN, porque la OTAN no es estúpida, los líderes de la OTAN no son tan estúpidos como Donald Trump, pero ahora vamos a ver si Rusia y China, vamos a ver el papel que juegan, pero sobre todo el papel de el presidente de Turquía, el señor Erdogan. oye, Jaime, también creo que es un mal cálculo de Donald Trump pelearse con el Papa León XIV, entendiendo los miles, los millones de católicos que hay en Estados Unidos, ¿no? Estaba viendo una entrevista en equipo de los obispos más influyentes de Estados Unidos, entre ellos Blaise Cupich, el obispo de Chicago, y hablaba el obispo de Washington, D.C., que han bajado los feligreses en un 30% a las misas en español, entre otras cosas. Creo que Donald Trump, al pelearse con el Papa, incluso al subir algo que podría resultar una blasfemia para muchos católicos, él como Jesús, políticamente es eh, pues eso, un balazo en la pata. Mira, cualquier estratega político te diría que un sacerdote, no un papa, un sacerdote equivale a 100 soldados. Con esto te das cuenta del poder que tiene la iglesia. Ahora, a mí me llama mucho la atención esta estúpida decisión de Trump de pelearse con el Papa y luego la decisión de Pete Hegseth, el secretario de Guerra, de reconvenir al representante del Vaticano en Washington, lo llamó para regañarlo. Primera vez en la historia que el Pentágono llama al representante del Vaticano para regañarlo. Y eso que la iglesia, también hay que decirlo, la iglesia es poderosa, pero también la iglesia ha sido bastante timorata,
bastante tolerante en el caso de los archivos Epstein. La iglesia no ha dicho ni mu con el tema de pederastía que involucra a Donald Trump. Bueno, ¿con qué cara? Exacto. Entonces, la iglesia se ha mantenido calladita, pero Donald Trump con esto demuestra que, y veíamos la imagen que proyectaban más temprano de Donald Trump presentándose a sí mismo como el Salvador. Esto te habla de realmente el egocentrismo, está completamente desequilibrado. Donald Trump se cree realmente que él es un emisario de Dios, se lo cree, y mucha gente a su alrededor cree que es el emisario. La defensora de la fe de la Casa Blanca asegura que Donald Trump es el emisario de Dios. Se lo creen de verdad. Entonces, yo creo que Donald Trump está viviendo todo esto, y esto es lo trágico, como si estuviera dirigiendo un reality show. El problema que este reality show, en donde él sale de descendiente, emisario de Jesucristo, como el hombre que ha llegado para salvar a Estados Unidos frente a los enemigos, esto es una historia que él se está creyendo. Y este papel que está jugando, que realmente tiene, parece mentira, pero tiene un poderoso poder de disuasión entre cierta base conservadora de Trump. Pero esto nos puede llevar a todos patas de cabra, porque es muy peligroso lo que está haciendo Trump, pensando que sigue dirigiendo un reality show, cuando lo que está ocurriendo es que están ocurriendo la muerte de decenas de miles de personas en Irán, en los países del Golfo. La economía está a punto de colapsar. Si seguimos, Estados Unidos el viernes pasado amanecía con un 3.3% de inflación, algo sin precedentes en los últimos 2 años. El estrecho de Hormuz va a seguir cerrado. Así es que, y todo por culpa de este idiota. De veras, es increíble que no hayan todavía, el Partido Republicano no haya tenido los arrestos suficientes como para deshacerse de este presidente que está llevando a toda una nación al precipicio. Por cierto, también salió la académica Denise Dresser a atacar a la presidenta Claudia Sheinbaum, solo por ir dejando otros temas sobre la mesa. Empezaron a circular en la oposición mediática y en la oposición política un video de la presidenta presuntamente regañando a manifestantes en Puebla, allá en San José, Chiapa. Estas personas protestaban contra un proyecto de una planta de reciclaje de basura. Y este es el video que están circulando en redes. A ver, suéltalo, Ceci, por favor. Desde que iba a venir, que iba a dialogar con ustedes. De todas maneras, ustedes... No, pero escúchenme. No, de todas maneras... No, escúchenme. De todas maneras, ustedes se manifestaron a pesar de que les dije que los iba a recibir. De todas maneras, los estoy recibiendo. A pesar de que en un evento de vivienda, donde estamos entregando a la gente vivienda, ustedes vinieron a manifestarse, a pesar de que desde antes yo les dije que los iba a recibir. Lo primero... Pero si me van a escuchar, me van a escuchar. Lo segundo, ya les comenté que se trata de evitar la contaminación, no provocarla. No queremos Lo tercero, para que no haya problema, va a haber una asamblea del pueblo. Ahí le voy a pedir a los secretarios correspondientes que vayan a la asamblea. Pero que sea en San José, Chiapa. Vamos, sí, ahí. El municipio. Y se va a escuchar a la gente. Entonces hacemos la asamblea. ¿Les parece bien? Sí. No, esa votación nada más es para escuchar el proyecto. No vamos a... O sea que ya se va a hacer, presidenta. Se va a hacer. Lo que diga el pueblo no importa. Se va a hacer, presidenta. Presidenta. Sí, pero es que ustedes de dónde están. Y van a venir los secretarios a informar. Nosotros no vamos a hacer nada que esté en contra del pueblo. Pero ustedes tienen que también escuchar. Pero porque una cosa si se es dejan escuchar, llevar por lo que no nomás dicen, escuchar lo que ustedes ya pusieron. Por cualquier cosa. Es escuchar y analizar las cosas. Ustedes quieren traer millones de basura y en el presidente y en la presidencia ni un carro para basura tienen. A Puebla hasta acá sí va a haber. Nuestro municipio no tiene ni carros de basura.
Bueno. Préstame su... Gracias. Gracias, A ver, ¿regaña o apertura de la presidenta incluso con el desorden de quienes se manifestaban a escucharlos? ¿Por qué regatearle a la presidenta esas ganas de escuchar incluso a quienes se manifiestan? Bueno, pues esto publicó Denise Dresser en redes sociales luego de que empezó a circular este video. La presidenta Claudia Sheinbaum actúa como madre superiora de un convento regañando a los malportados, a los infieles, a los que no se arrodillan. Ojalá entendiera que un derecho democrático fundacional es el derecho a oponerse al gobierno. Por la razón que sea, es impactante la poca tolerancia que tiene ante el disenso, la crítica, la oposición que debe existir para obligar al gobierno a corregir, a ser mejor. Le preguntaré a la académica, ¿es mejor un basurero a cielo abierto o una recicladora? Porque ahí está, es parte del debate. Pero bueno, esa es Denise Dresser. Y nada más por no dejar, de aquí hasta que nos gane la presidenta con el maestro Paco, con el maestro Jaime, Raimundo Rivapalacio, me llama la atención, no crean que lo traigo a colección nada más por traerlo. Raimundo Rivapalacio publica que Morena podría perder San Luis Potosí, aunque es del Verde con el Pollo Gallardo. Podría perder Campeche. ¿Y cuál otro vi por aquí? Que no está muy contenta, dice la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el reporte que le dieron. SOS, elecciones en riesgo. Las derrotas en las gubernaturas podrían ser un dominó que dé victorias a la oposición y a los rebeldes de la coalición, con lo cual la mayoría calificada de Morena en el Congreso pasaría a la historia. Habla de que Morena podría perder Michoacán, gobernado hoy por Alfredo Ramírez Bedoya. ¿Será el factor Uruapan? ¿O qué le darían a conocer las fuentes a Raimundo Rivapalacio? Campeche, dice, en donde Laida Sansores gobierna, y en San Luis Potosí. Atención en Campeche, porque hablan de una alianza PAN y Movimiento Ciudadano. No vayan a salir por ahí los influencers, youtuberos entendió el que entendió. Mi querido Paco, con lo que usted quiera, maestro. Fíjate, Vicente, es bien interesante lo que dice Raimundo Rivapalacio. Jaime, que tiene como 50 años, más o menos los mismos que yo, reporteando, sabe que tenemos trampas para no embarcarnos en ciertas notas. Por eso yo afirmo siempre, ¿sí? Cuando las tengo, las pruebas a la mano, los de Margaret Garbush. Pero lo que hace Raimundo Rivapalacio es una trampa. Podría perder, sí, pero podría no. Podría perder San Luis Potosí, sí, pero es un bastión del Partido Verde Ecologista de México, aquí lo hemos dicho. Sí, podría perder Campeche, pero podría, ¿no? Es decir, es una trampa de un tipo que es tramposo, de un tipo que recibía órdenes de Genaro García Luna. Así que lo que están haciendo es jugando con los tiempos electorales. Lo que hace, por ejemplo, Denise Dresser, ¿sí? Están jugando. Yo no recuerdo, a lo mejor ustedes sí, yo no recuerdo en algún momento que Enrique Peña Nieto, por ejemplo, haya recibido a colonos para dialogar con ellos. Esto no fuerte o suave, como quieran, pero para dialogar. Creo que alguna vez les dijo, hagan una, ¿cómo le llaman? Una cundina. Unas tandas. Unas tandas para que construyan sus casitas. Creo que esa vez sí los recibió. Nótese mi sarcasmo, ¿no? Yo quiero ver si ustedes recuerdan que Calderón haya salido a dialogar con la gente, un presidente fuera de Andrés Manuel López Obrador que haya salido a los pueblos o a cualquier lugar de México a dialogar con la gente, a recibirla, pero además a
es tan atropellado todo esto que los colonos, y en eso tiene la razón la presidenta, hay información que no reciben. Están mezclando la recicladora con no tener camiones de basura, que eso tendrían que reclamarlo en el municipio. Si el municipio no les hace caso, habría que ir a la legislatura de Puebla, el gobernador de Puebla. El problema en este país, Vicente, Jaime, es que de pronto queremos cargarlo todo a la presidenta. ¿Qué es lo que pasa en la mañanera? Muchas veces llegan los periodistas con temas específicos locales que se han convertido en gestores para solucionar problemas de sus comunidades. Y entonces, quienes anulan a los presidentes municipales, quienes anulan a los gobernadores, a las legislaturas estatales, son ellos. Son ellos. Entonces, pero bueno, también hay que recordar en todo ese contexto, estamos ya en año electoral, ya entramos, aunque las elecciones de medio término son hasta 2027, 17 gubernaturas, 17 legislaturas estatales, presidentes municipales, regidores, son 2027, los ánimos ya están calentitos, Vicente, Jaime, así que ya estamos en año electoral, y así debemos entenderlo. Raimundo Riva Palacio, el hombre de Genaro García Luna, está haciendo su juego, lo mismo que Denise Dresser y que cada uno de los periodistas. Acabamos de ver, además de, por ejemplo, de Denise Dresser y de Raimundo Riva Palacio, acabamos de conocer todo el entramado de corrupción de Silvano Aureoles Conejo. No solo fue un hombre que hace honor a su apellido. Cuando yo era niño, seguramente ustedes también en algunas partes, conejo era robar. Sí, decir que ahí viene un conejo, decía ahí viene un ladrón, o cuídate de fulano de tal porque es un conejo. Silvano Aureoles, se robó ¿cuánto dinero? Sí, como 5,000 millones de pesos. Es una simpatizante de narco, pero el tema lo va a aprovechar todo el mundo, ¿sí? Para lo que sea. Ese año electoral debemos entenderlo así y debemos tenerlo presente. Nunca hemos dicho, por ejemplo, y esto es para responder a algunos de los del chat, nunca hemos pedido que Raimundo Riva Palacio presente una denuncia, si tiene los documentos, o que Anabel la presente. Uno documenta, publica u opina, porque también se vale, hay artículos de opinión aquí mismo, y lo da a conocer, y ya la gente tiene que decidir si el periodista es creíble, si no es creíble, si puede presentar pruebas, si no presenta pruebas. Pero el lenguaje es muy importante, recuerden, podría. Sí, Jaime Hernández podría regañarme, pero podría, ¿no? O podría estar de acuerdo, pero podría, ¿no? Es un lenguaje tramposo de los periodistas. Siempre hay que, si uno está seguro, si uno tiene las pruebas, hay que afirmar y hay que decir, y nunca vamos a presentar pruebas, nunca vamos a denunciar ante el MP, porque entonces trabajaríamos para la fiscalía. Que la fiscalía haga su trabajo. El trabajo de nosotros es documentar, publicar, opinar, analizar. Así que en el caso de estos, estamos en año electoral, Vicente Yeri, y no hemos visto nada. En la medida que nos acerquemos al 2027, este país va a ser una guerra política, literalmente hablando. Y como dicen en mi pueblo, Vicente, y seguramente en los de ustedes también, el que tiene saliva come más pinol. Sí, lo escuchaba, ese refrán de mi nana Concha, que en paz descanse. A ver, dos casos. Ojo con lo que está pasando en Perú, Creo que hay intentona de fraude o fraude completito para imponer a Keiko Fujimori, la hija del expresidente, el dictador Alberto Fujimori, allá en Perú. Y a Río Revuelto, ya saben, ¿no? Ahí complétenla ustedes. Ojo con lo que está pasando en Perú. Este fraude que se denuncia podría estarse cometiendo para imponer a Keiko Fujimori como presidenta de Perú. Y otra cosa, en una entrevista con 60 Minutos le decía que se presentaron 3 obispos. Y así como he sido crítico de la Iglesia Católica, que me dijeron en mi casa que era mi iglesia, porque pues yo no la elegí, a mí me dijeron que éramos católicos en casa, así como he criticado el silencio ante casos de violación sexual por parte de sacerdotes, el caso Marcial Maciel, la complicidad de Juan Pablo II y Santo, así tengo que decir que me emocionó mucho ver
al cardenal Joseph Tobin, güerito, ojo claro, criticando abiertamente la cacería de inmigrantes por parte del gobierno de Donald Trump, y dijo lo que hemos nosotros dicho. Por eso, mira, se me eriza la piel. Cuando tienen que esconder sus identidades, tienes que esconder tu cara para aterrorizar a la gente, cuando de hecho violan las garantías de otros, cuando violan la Constitución, creo que tenemos que denunciarlo, tenemos que hablar fuerte, tenemos que decirlo. Y eso, pues hay que agradecerlo. Hemos insistido nosotros en el caso de los encapuchados, se lo hemos dicho a la presidenta. Entiendo que es diferente, ¿no? Hablar desde lo político y diplomático y hablar desde lo moral y de lo espiritual. Pero qué bueno que este obispo sale a defender a nuestra gente, ¿no? Y denunciar lo que hemos denunciado. Esta es una cacería con perfil racial por parte de personajes que se esconden detrás de una máscara, y ahí está. Lo dijeron en 60 minutos. Un programa de los más respetados por excelencia, aunque ha tenido sus resbalones últimamente, pero ahí están las declaraciones del obispo. Mi querido Jaime, vamos con usted. Déjame rápido meterme un poquillo con la señora Dresser. Si hay alguien en este país que tiene la pinta de una madre superiora, esa se llama Denise Dresser. Algo descocada cuando se pone a perrear, pero permítame decirle con el de verdad, Denise Dresser A parece reggaetonear para que no se escuche tan feo. a Jaime. reggaetonear. Cuando Denise Dresser parece una madre superiora, regaña a todo mundo, reconviene a todo mundo, ella es la máxima autoridad, y además tiene pinta de madre superiora, menos cuando se pone a perrear reggaetón. Segundo elemento, yo creo que efectivamente el maestro Paco, al que admiro yo muy profundamente, tiene toda la razón del mundo. Una de mis primeras lecciones en periodismo fue: ten mucho cuidado con el uso de podría. ¿Por qué? Porque no puedes decir, ese avión que va despegando podría caerse, porque puede ser que no caiga, puede ser que siga su vuelo y llegue a destino. El uso del podría está muy, muy cuestionado, por lo menos en el viejo periodismo. Y el hecho de que Raimundo le conceda a la señora Quirós una posibilidad de victoria en Michoacán, ya con eso sabe, se desautoriza a sí mismo Raimundo Riva Palacio. Así es que nada más que decir en estos dos puntos. Por lo que toca a la Iglesia Católica en Estados Unidos, déjame decirte, Vicente, sí, es bueno que la Iglesia Católica se pronuncie y arrope a la comunidad migrante, pero solamente hay que tener en cuenta una cosa. Si no fuera por los migrantes, la Iglesia Católica en Estados Unidos estaría en ruinas. No, tú sabes que gracias a los migrantes, gracias a la fe, a la devoción de los migrantes, la Iglesia Católica en todos Estados Unidos ha experimentado un renacimiento. ¿Por qué? No solamente porque los migrantes, cuando van a misa los domingos, se sacan sus $5 para ponerlos en el cepillo, la limosna, ¿no? Los migrantes es realmente una de las principales fuentes de ingreso de la Iglesia Católica. Por tanto, la Iglesia Católica está en la obligación de defenderlos, no por las razones santas o sacrosantas que tendría que tener, sino porque más le vale que defienda a la comunidad migrante, porque de ella depende su futuro. Si no fuera por los migrantes, la Iglesia Católica en Estados Unidos estaría en serios problemas. Pero también habría que decirlo, con la Iglesia Católica ha fallado a la hora de denunciar a Donald Trump y a toda su gente por los escándalos de pederastía, violación de menores, tráfico sexual de adolescentes. Se ha quedado callada y creo que tiene que pronunciarse más en este sentido.
¿Y qué más? ¿Qué otro tema dejaste por ahí en la mesa? De Tocho, Morocho, el posible fraude electoral en Perú para imponer a Keiko Fujimori, ¿eh? Bueno, sobre Perú, acuérdense que, fíjense, lo que es que el caso de Perú, ¿sabes cuántas presidentes ha tenido Perú en los últimos 10 años? 9. 9 presidentes ha tenido Perú en los últimos 10 años, con lo cual te habla de una inestabilidad brutal. Y acuérdense que Keiko Fujimori, esta es la 4ª ocasión que contiende a la presidencia y en las anteriores ocasiones siempre se caía en la segunda vuelta, siempre. Vamos a ver si esta ocasión, aprovechándose del desconcierto ya que es eterno en Perú, consigue la victoria en la segunda vuelta. Es cierto que hay preocupación por el manejo de al menos 200 casillas electorales. Este lunes a primera hora tuvieron que seguir votando algunos peruanos porque habían tenido serios problemas en la organización de sus casillas. Pero, insisto, yo no doy por seguro que Keiko sea la ganadora. Puede ser, podría ser, ¿vale? Pero depende de la segunda vuelta, a qué candidato se enfrente en la segunda vuelta. Y ya saben, los espero a la 1 de la tarde con mi compañera de vida, mi hermosa compañera de vida, Hildy, y mi ideólogo de cabecera, que ya parece más un plurinominal, Yago Batusay, con sus... yo no creo que tenga nadie más un editorialista como yo tengo, superior a los Raimundo Rivapalacio, a los Lore de Mola, a todos. Ya cómprale su cobijita de Harfush. Allá no. De una a 3, ya saben, no apto para cínicos con el maestro Jaime Hernández. Mi querido Paco, tus redes sociales, por favor. Vicente, antes hay que inaugurar a los periodistas plurinominales, así que ya saben, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos mañana tempranito, Vicente, si Donald Trump no decide antes otra cosa. Jaime, igual nos escuchamos de 1 a 3. Si Dios Trump no decide otra cosa, Jaime, nos vemos de 1 a 3. Yo ya saben, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, Vicente, Jaime. Y a las 5 la charla cruzada, que no se nos olvide. A las 5 todas las tardes. Muy bien. Gracias, mi querido Paco, mi querido Jaime. Un abrazote y saludos a las respectivas familias. Yo le pido que nos siga apoyando con los likes.